Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es José Carlos Sánchez Molotla, México Senior Economist de HSBC. José Carlos, qué gusto tenerte con nosotros de nueva cuenta aquí en Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? Como siempre, el gusto es mío. Oye, si te parece bien, vamos a platicar pues de inicio acerca de tener un corte en dónde estamos con respecto a las tasas de interés, Sí. qué es lo que viene hacia adelante, cómo ves la respuesta que está teniendo en términos de política monetaria a la pues aparente desaceleración, ¿no? que está sufriendo nuestra economía. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, mira, yo creo que es un tema que se está volviendo bastante relevante en las últimas semanas, sobre todo por el cambio de dinámica, ¿no? Prácticamente el ciclo en México de tasas no estaba muy claro, ¿no? Recordemos que vimos un primer recorte de 25 puntos base en el mes de marzo, después hubo una pausa durante la junta de mayo y de junio, sí. Y en agosto, en una decisión sumamente dividida, no solamente dentro de la Junta de Banco de México, sino también, por ejemplo, en cuanto a las expectativas que tenía el mercado, en cuanto a las expectativas que tenían los analistas económicos, en donde prácticamente la mitad esperaba un recorte, la otra mitad esperaba que se mantuviera sin cambios, y al final viene un recorte también de 25 puntos base. Entonces yo creo que hacia adelante lo que viene, nosotros vemos un escenario que se está formando para empezar a ver recortes consecutivos de 25 puntos base hacia adelante en las 3 juntas que restan para este año en México, y posiblemente en 2025 una dinámica similar con recortes de 25 puntos base y quizás con algunas ventanas para en algún momento del año acelerar, del siguiente año, acelerar a recortes de 50 puntos básicos, ¿no? Okay. Oye, y además esto, pues con la expectativa sí de mantener la inflación, pero sobre todo también de no frenar el crecimiento, ¿no? Claro. Que seguramente en esta semana leíste el artículo de Alejandro Werner, ¿no? En donde habla de los peligros que existen durante el próximo año de tener una recesión en nuestro país, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que esas condiciones son las que han cambiado de manera más importante. Yo diría que el hecho de que la inflación subyacente en México se encuentre rondando el 4% en la última lectura, ligeramente por debajo de 4% o rondando, pero teniendo revisiones más importantes a la baja en la parte de crecimiento, creo que eso lo que implica para la inflación es que ante un escenario de menor crecimiento para lo que resta del 2024 y una posible intensificación de esta dinámica hacia el 2025, las presiones de demanda que ha habido sobre algunos precios, particularmente el componente de servicios que sigue relativamente presionado con una inflación anual ligeramente por arriba de 5%, pueda empezar a ceder de manera más pronta. De hecho, en el último reporte trimestral de Banco de México, yo creo que llama la atención ver la revisión que se hace a la baja en los estimados. Se revisa hacia 1.50 para este año 2024 y para 1.2% para el 2025. Entonces creo que más allá... El crecimiento. El crecimiento, okay. Exacto. Okay. Entonces creo que este posible impacto en las presiones de demanda de algunos componentes pudieran favorecer a un recorte más continuo. Y algo que también es bastante relevante, ¿no?, es el tema de las condiciones externas. Uh-huh. Nosotros lo que estamos viendo es pues una Reserva Federal que está prácticamente a punto de recortar tasas de interés, ¿no? Creo que el último dato lo vimos esta semana, en donde la inflación subyacente en Estados Unidos viene ligeramente por arriba de expectativas. Creo que eso descarta la posibilidad de ver un recorte de 50 puntos base en Estados Unidos el día 18 de septiembre, pero creo que está sobre la mesa empezar a ver recortes de tasa en Estados Unidos de 25 puntos base al menos en lo que resta del año y quizás en la primera parte del 2025, y
como bien sabes, por la relación tan fuerte que hay entre tasas de Estados Unidos y tasas de México, si ese escenario se materializara, además de las consideraciones de inflación y de crecimiento en México, pues creo que también ese sería un tercer factor que le daría pues bastante solidez al escenario de que en México podamos empezar a ver recortes consecutivos y quizás hacia 2025 empezar a ver recortes un poco más intensos, ¿no? Ya, oye, a ver, hablamos de esta desaceleración, hablamos de temas inflacionarios, platicaste ahorita acerca de las tasas, ¿no? El recorte de las tasas desde la Fed. Sí. ¿Cómo estás viendo tú el cierre del año? Ahorita, pues bueno, termina el verano, como que todo el mundo llega con nuevas fuerzas. Uh-huh. Nos tocó un verano muy movido, ¿no? Con el proceso electoral, con todo lo que ha pasado y con lo que ha sucedido estas semanas por el tema de la reforma. Uh-huh. ¿Cómo están ustedes viendo este cierre en términos a lo mejor o de tipo de cambio, quizás también de crecimiento? No sé si las expectativas que ustedes traigan se hayan ajustado o se hayan mantenido a lo largo de estos meses. Claro. Sí, mira, nosotros tenemos una expectativa de crecimiento de 1.5% de crecimiento para este año y algo similar para el 2025. Sin embargo, pensamos que el balance de riesgos está sesgado a la baja. Okay. Nosotros lo que estamos viendo es que al cierre del segundo trimestre del año, es cierto que llevamos prácticamente 11 trimestres consecutivos de crecimiento a tasa trimestral. Sin embargo, los últimos 3 trimestres, es decir, el último trimestre del 2023 y los 2 primeros trimestres del 2024, muestran un dinamismo más lento de lo que mostraron los 8 primeros trimestres de crecimiento. Creo que esa tendencia se va a intensificar en lo que resta del año. Es cierto que esta semana conocimos el dato de producción industrial para México, el cual sorprendió ligeramente al alza, pero eso no quita el hecho de que hay algunos sectores de la economía que empiezan a mostrar una cierta desaceleración. No vemos un escenario de recesión intensa de momento, pero indudablemente veremos una dinámica de crecimiento más moderada. ¿Qué cosas habría que considerar que creo que va a ser un poquito más complicado de cuantificar? Como bien sabes, en administraciones anteriores, normalmente el cambio de sexenio pues se daba el 1 de diciembre. Sí. Veíamos un impacto importante relacionado a la parte del gasto público hacia los primeros meses del nuevo año, digamos, de la nueva administración. Creo que va a ser interesante analizar, por ejemplo, qué implicaciones tiene que el cambio de administración sea ahora el 1 de octubre, en donde quizás vas a tener una dinámica más lenta en los últimos meses del año y no tan cargada hacia los primeros meses del siguiente año. Creo que esas son de las cosas que habría que estar monitoreando, pero en general vemos eso ahí. Y el tipo de cambio, fíjate que ahí creemos que hubo un cambio importante, ¿no? Sobre todo por la percepción que tenían algunos clientes internacionales. Creo que hay un poquito más de cautela. Hemos visto un ajuste bastante importante de principios de junio a la fecha, ¿no? Una depreciación de más o menos entre 16-20% dependiendo del día que lo veamos. Sí. Entonces yo creo que mucho va a depender, por ejemplo, del ciclo de tasas, como platicábamos anteriormente, qué tanto se reduzca el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México, cómo vaya la economía, cómo se resuelva, por ejemplo, el tema de la revisión que viene del TEMEC, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver una dinámica más volátil en el peso con respecto a lo que teníamos antes de las elecciones. Porque te iba a decir más volátil que lo que estamos haciendo estas semanas, pero claro, versus anteriormente a las elecciones. Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que los mercados van a estar bastante atentos también del presupuesto que se presente para el 2025. Ahí en este año se tiene que entregar antes de mediados de noviembre. Yo creo que es algo que los mercados van a estar observando bastante de cerca, sobre todo para ver si efectivamente hay una propuesta sólida para reducir los déficits fiscales que en este año pues fueron bastante amplios, ¿no? Alrededor de 5.9%. Y que se esperaría o el mercado tiene la expectativa de que se puedan reducir hasta un nivel, digamos, de 3.5% como porcentaje del PIB o algo en ese nivel, ¿no? Entonces habrá que monitorear eso también. Oye, José Carlos, pues muchas gracias por el análisis, por la visión.
creo que deben estar tremendo. Bueno, sabemos que tú estás particularmente ocupado, pero en general creo que los analistas están muy movidos, tratando de darle sentido y que muchas personas puedan tomar decisiones adecuadas basadas en información pues certera, ¿no? Claro. Tratando de adivinar qué es lo que pasa, no tanto a lo mejor qué es lo que va a pasar, pero sí, pues cuáles son las tendencias o cómo es la dinámica. Y me imagino que esto, pues a ti te ha venido a traer pues mucha actividad. ¿Cuáles son ya para cerrar, el tipo de preguntas justamente que has recibido durante estos últimos meses y que está constantemente en la mente de las personas? Sí, claro. No, yo creo que efectivamente es una coyuntura económica compleja, porque no solamente estamos viendo una mayor relevancia en factores de la economía mexicana, también hay una coyuntura global bastante relevante, bastante incierta. Las principales preguntas que estamos recibiendo últimamente, o yo creo que en donde está el foco es, por ejemplo, pues no olvidemos que hay una elección en Estados Unidos el 5 de noviembre, entonces habrá que ver qué escenario se materializa para ese entonces. Habrá que ver, por ejemplo, también qué tanto se desacelera la economía en Estados Unidos hacia adelante. Parecería que uno de los motivos por el cual la Reserva Federal va a empezar a recortar tasas es pues justamente por esta inflación que viene cediendo, pero también por un enfriamiento del mercado laboral. Entonces creo que son señales de un menor dinamismo en Estados Unidos. También habrá que ver qué implicaciones tiene eso para México, es algo que nos preguntan bastante recurrente. Y evidentemente ver pues también el presupuesto cómo viene y qué prioridades pintan de cara al 2025 en temas internos. Evidentemente también las pláticas que eventualmente se van a tener sobre pues cómo se podría revisar el TEMEC, ¿no? En caso de que se decida hacer debido a la cláusula que hay de cara al 2026, una vez que tengamos nuevas administraciones tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos la nueva administración, quien gane la elección, tomará la presidencia el 20 de enero. Entonces prácticamente giran en torno a estos temas sobre los posibles efectos en la economía que podría haber. Y pues eso es básicamente en lo que estamos enfocados, ¿no? Pues ahí estamos. Muchas gracias por darte este espacio y por acompañarnos a darnos el análisis en Análisis Viva. Gracias, José Carlos. Como siempre, un gusto, Salvador. Gracias. Él es José Carlos Sánchez Molotla, Mexico Senior Economist de HSBC. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.